bienvenidos a este canal, las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Jesús y Doctrina. El libro de Jesús y Doctrina está basado en la profecía de Isaías 53 y su doctrina. La profecía de Isaías 53 contiene 12 versos. Contextualmente se encuentra su contexto en el capítulo 52. Fue escrita en primera persona unos 700 años antes de llegar el Mesías. El sufrimiento del Mesías es el mensaje principal de esta profecía y la gloria del Mesías, dirigida a su pueblo de Israel. Su contenido abarca las doctrinas fundamentales del Mesías, cumplidas y escritas en su contexto bíblico, profético, en el Evangelio, escrito por 4 escritores que se llaman evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos escritores son testigos de los hechos sucedidos. El evangelista Lucas investigó a profundidad de las fuentes principales y de los testigos presenciales de los hechos sucedidos al Mesías. El evangelista Juan escribe que lo vieron sus ojos, sus oídos escucharon, lo palparon sus manos, todo lo tocante al verbo de vida, es decir, al Mesías. Y este libro se escribió para que crean en él. El evangelista Marco comienza diciendo que este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el evangelista Mateo comienza con la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En resumen, la doctrina de Jesús en las Escrituras, en el Evangelio y en la profecía de Isaías está detallada de la siguiente forma. Primero, se hizo un anuncio. El profeta le hace una pregunta al pueblo de Israel en primera persona de parte de Dios y le dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por su parte, el pueblo de Israel se atribuye esta profecía, pero Dios eterno les pregunta a ellos también si ellos hicieron algún anuncio del Mesías prometido, porque el que siempre hizo el anuncio en las Escrituras fue el gran Yo Soy desde el principio. Él les anunció su redención a través del Mesías, desde Abraham hasta el rey David y desde el rey David hasta Jesús. Y les hace esta pregunta a Israel, porque él la venía anunciando desde la creación, desde Adán, lo que él haría con su pueblo y lo que haría el Mesías, porque Dios hizo pacto con Israel y no fue Israel que hizo pacto con Dios para ellos atribuirse esta profecía o este anuncio. Pero ellos no habían creído en este anuncio, a pesar de que Dios se lo manifestó de muchas maneras, de muchas formas. Ellos no creyeron en este anuncio. Dios le manifestó este anuncio a través de sus profetas y a través de él mismo, a través de su brazo eterno, poderoso, que los libró muchas veces y los salvó. Así dice la Santa Escritura. En segundo lugar tenemos la eternidad, eterno. El profeta le sigue diciendo en esta profecía: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas en atractivo para que le deseamos. El profeta Isaías escribe antes que el profeta Jeremías, Daniel y Zacarías, que también hablaron del renuevo, y Jeremías le profetiza sobre el renuevo, justo el renuevo de David, porque el pueblo de Israel y Judá fue al exilio por haber incumplido el pacto que Dios había hecho con ellos, y sus príncipes fueron eunucos del rey de Babilonia, fueron encarcelados, muertos y quemados, y en el exilio se mezclaron con otros pueblos y habían perdido sus rasgos característicos, su hermosura y atractivo. Prácticamente se quedaron sin descendencia porque fueron muertos, se quedaron muchas viudas, ellos se mezclaron con otros pueblos, y a través del profeta Jeremías Dios les da esta promesa del renuevo o nazareno, que significa vástago, para traer de su descendencia al Mesías prometido. Por su parte, el eterno Dios, quien vendría a redimirlos, como también le indica Isaías en la profecía, les traería un renuevo en su descendencia para traer al Mesías en su linaje. A pesar de que ellos no cumplieron su pacto, el eterno Dios incumplió con su pacto, trayendo de su descendencia un renuevo, el renuevo de la raíz de Saí, del rey David. Por eso el Mesías fue llamado Nazareno, que significa renuevo. En tercer lugar, nombre. La profecía le sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Por supuesto que el pueblo de Israel también pasó penalidades. Por esto, ellos se atribuyen esta profecía, pero fue por su pecado, por dejar a Dios, por quebrantar su pacto, porque dejaron
al eterno Dios que les dio toda gloria y poder en el reino de David y Salomón para irse tras los ídolos, adorándolos y entregándole los bienes que aún Dios le había dado, despreciando el pacto que Dios hizo con ellos en su descendencia y su linaje, y el nombre de Dios fue profanado entre los pueblos donde iban, pero el sufrimiento y padecimiento fue lo que ellos eligieron, Israel y Judá. Por esta misma razón, el Mesías sufrió y padeció igual que ellos, comparándose a todo el padecimiento de un Dios por su pueblo desde un principio, porque ellos no le obedecieron. Desde un principio menospreciaron lo que Dios quería hacer con ellos desde el desierto, murmuraron todo lo que Dios iba a hacer con ellos. Por eso el Hijo de Dios encontró a un pueblo desprovisto de alimento, enfermo, con la degeneración peor de los pueblos, hasta endemoniados, porque ellos desecharon los planes de Dios, rompieron su pacto, pero después del Mesías cumplir con la voluntad del Padre, el nombre de Dios fue santificado y se le dio un nombre que tiene todo poder, carácter y autoridad. El nombre del Hijo de Dios es admirable, dice el profeta Isaías. En esta doctrina encontramos a Jesús como hombre, fue llamado Hijo de Hombre. La profecía les indica, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En este aspecto el pueblo de Israel estaba enfermo, producto de todo, de los pueblos quienes lo subyugaron, por la misma razón de haber roto con su pacto. Y el Mesías lleva sus enfermedades, sufre sus mismos dolores, pero ellos lo menosprecian como Mesías, creen que es Dios que lo hace y lo abaten. Israel no comprende por qué el Mesías tiene que padecer y sufrir como hombre. Ellos esperaban un rey que los libertara de los imperios, que peleara por ellos y los librara del imperio, en este caso el imperio romano. Esperaban que le devolviera el poder económico del rey David, pero ellos habían destruido a Israel con toda su gloria y su poderío económico. Era un despojo de los pueblos cuando Jesucristo vino. Estaban pobres, endemoniados y enfermos. En esta condición vino el Mesías y vino como humano, como hombre, para poder librarlo, para poder tomar su lugar, para poder entregarse en expiación. ¿Y qué poderío económico podía darle? Les pregunta el Señor, porque ellos habían destruido toda la gloria del reino de David y la gloria de Salomón. En los sucesivos reinados aparece en el libro de los Reyes y Crónicas todos estos hechos. La profecía nos anuncia un juicio. El profeta les profetiza sobre el juicio y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. De la misma forma que padecieron ellos en juicio, unos siendo culpables, otros siendo inocentes, así tuvo que padecer el Mesías en el juicio que le hicieron en el Sanedrín. Lleva sus heridas por sus rebeliones en su cuerpo, destruido con azotes por sus pecados, por el castigo de la paz de Israel con Dios eterno, que estaba irado con ellos porque ellos rompen su pacto eterno. Todo este sufrimiento y padecimiento del Mesías en su cuerpo los justificaría delante de Dios justo y sanaría todas sus enfermedades. En esta razón también nos habla de su gracia el profeta, que es la sexta doctrina. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A pesar de que el pueblo de Israel abandonó a Dios y rompe su pacto, Dios cargó en Jesús, el Mesías, el pecado de todos ellos. Por su gracia, ellos terminaron siendo salvos por la gracia de Dios eterno y no por cumplir con el pacto, porque lo rompieron. En esta doctrina que contiene el libro de Isaías, encontramos su justicia, la justicia que Dios hizo en su Hijo. Y el profeta habla diciendo: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de todos los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por todo lo antes mencionado, Jesús el Mesías tuvo que ir a cumplir la voluntad de Dios, para Dios hacer justicia con él, a su pueblo. Con angustia se sometió a la voluntad de Dios. Lo vemos en el Getsemaní, orando ante el Padre, porque vería a un pueblo blasfemarle y despreciarle nuevamente, haciéndolo pasar por un sufrimiento y padecimiento. Él sería llevado como se lleva al cordero para trasquilar y sacrificar por el pecado. Por eso fue igual que el corderito que llevaban en sacrificio, enmudeció y no abrió su boca. Pero qué hablar, dice Jesús, porque estaba delante de un pueblo ciego, guiados por ciegos, y este pueblo le hizo un juicio y lo condenó a muerte, y por la rebelión de su pueblo fue herido.
y antes de morir lo azotaron, así como dice la profecía. Octava doctrina, la santidad. Jesús también fue santo, y la profecía nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo nada malo, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El profeta habla de su santidad, porque aunque fuese sacrificado delante de impíos, y muere al lado de impíos, dos ladrones al lado de él, pero lo llevan a sepultar como rico. Nunca hizo mal a nadie, dice la profecía. No hubo engaño en su boca. El Mesías va al sacrificio y muerte con los delincuentes, pero el Mesías era inocente de todo lo que lo acusaban. No encontraron delitos para sentenciar a muerte a Jesús. Y Pilato se lava las manos. Pero el pueblo decide soltar al malhechor Barrabás y entregar a Jesús a muerte de crucifixión o madero. Y un rico pide su cuerpo para sepultarlo. Así dicen los evangelios. Y también la profecía de Isaías lo había anunciado. La novena doctrina es expiación. La profecía también indica que su vida sería entregada para expiación de la siguiente forma. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Por todo lo antes expuesto de su santidad, la voluntad de Dios lo sujetó a padecimiento, porque así lo eligió Israel, que el Mesías padeciera por los pecados de su pueblo. Tuvo que padecer y sufrir por causa del pueblo y fue entregado a expiación. Puso su vida para ir a expiación por los pecados de su pueblo, así como se establecía en la ley del sacrificio expiatorio. Él fue el cordero en expiación por los pecados de su pueblo y de muchos, dice la palabra. Después que muere, resucita y vería en el mundo su obra crecer, prosperar, y vería su linaje, su obra crecería en el mundo, y así pasó, y el pueblo para su hijo sería grande en el mundo. Así ha sucedido. La décima doctrina es sabiduría. Dios en su sabiduría hizo un plan estratégico de redención para su pueblo. Él lo conocía y lo conocía a su hijo. Por el profeta le sigue diciendo, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, más aún del pecado, iniquidades. Ese conocimiento que tenía Jesús justificó a muchos, porque muchos han creído en él. Sin haber visto nada, a veces ocasión de entender y comprender nada, creen en él, sin saber de ley, sin saber de Dios, creen en esta obra de Dios, del sacrificio expiatorio de su Hijo para salvación. En su sabiduría, con su Hijo, Dios redime a su pueblo, al ser humano, a un pueblo que escogió, a un mundo que creó, y con este conocimiento justificó mucho. La resurrección. Toda la profecía se dio a conocer a su pueblo, también se hizo saber la resurrección de los muertos y su Mesías resucitaría después de padecer, ser muerto, según nos dice la profecía. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada, porque después de haberlo sujetado a padecimiento, cuando puso su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días. Solo hay días largos en una eternidad con Dios, donde no hay tiempo. Y luego de esta resurrección, el Mesías vio prosperar todo lo que hizo, porque sus discípulos lo dieron a conocer en Jerusalén y a lo último de la tierra. Y su fama se extendió por toda la tierra. La 12ª doctrina, entre todas las doctrinas que tiene Isaías 53, es la glorificación. La profecía indicó también su grandeza, poder y gloria, diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por toda la obra admirable hecha por el Mesías, de dar su vida en sufrimiento, padecimiento y en expiación, da su vida para perdonar sus pecados, y después de haber orado por los transgresores de la ley, pidiendo a Dios no le tomen en cuenta su pecado y cumplir la voluntad del Padre Eterno y resucitar como él mismo profetizó al tercer día, Dios le dio parte con los grandes, le dio su gloria como en el principio, al lado de su Padre, como él mismo oró, ahora con cuerpo de hombre, estado a la diestra de la gloria de Dios. Y de allí vendrá con la gloria de su Padre, dice también el Evangelio. Para mayor información pueden adquirir el libro o, si prefieren mejor, suscribirse para seguir con esta importantísima doctrina.